contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Gabriela Schaller, hija de Plutarco Schaller, expreso político. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola. Te tengo que decir, además me cuesta mucho decirte Gabriela Schaller. Diga nomás. Porque vos sos la Chay, o no sos la Chay. ¿Quién te bautizó Chaya? Surgió, me empezaron a decir Chayita y quedó Chayita. Chayita. Porque como nací justo para el carnaval. Ah, vos sos de las nacidas en carnaval. Sí. Mira, ¿y te gusta la Chaya? Sí, aparte muchísimos recuerdos de chica en casa, con las fiestas de carnaval, cuando se quemaba el muñeco, cuando se lo preparaba, las peñas en casa y siempre la Chayita que andaba por ahí. La Chayita. Sí. Como seguís andando por ahí. Y todos los que me ven de aquella época se acuerdan de mí por Chayita. Por Chayita. Sí. Vos sos la número... ¿Qué número de hijos? De mayor a menor. La quinta. La quinta. Ya vamos a hablar de eso. Primero agradecerte porque estés aquí, que seas parte de este ciclo, porque muy atinadamente quienes pensaron este ciclo de entrevistas incluyeron las historias de las familias, o de algunas, y lo que ocurría en la dictadura con las familias, cómo vivían las familias. Pero esto que hemos venido diciendo, o que venimos diciendo en este ciclo, cada historia que se cuenta, la historia de los Schaller Soria, una voz es la voz de muchos, venimos diciendo en estos días, y esta es una voz nueva, así que te lo agradecemos mucho. Y ahora sí, antes de hacer un recorrido que vamos a andar por ahí, te voy a invitar a ver algo y después te vengo a buscar. Bueno. Desde ese momento, Angelelli me saludaba muy afectivamente y me decía el inventor. Y siempre me llamó el inventor. Y muchas noches, muchas veces, ya 2:30, 1, que más o menos cuando yo terminaba, me llamaba por teléfono. Inventor, vení, vamos a tomarte unos mates. Y me iba a la catedral, a esa hora a la cocina, y ahí estaba con varios curas tomando mate, y tomábamos mate a esa hora y charlábamos. Yo me di cuenta en algún momento que me tenía un respeto especial a mí. Con Tito al principio chocamos porque Tito era de un carácter regular. Era porteño, prepotente, testarudo, inteligentísimo, de una capacidad de trabajo increíble, convicciones políticas fuera de lo normal, ¿no? Que, dicho sea de paso, durante las horas de trabajo, él te iba enseñando política. Esto del inventor, ¿sabes que cuando en estos días trabajábamos para este encuentro, el inventor y el origen, porque también en un momento a Plutarco en el diario va a Buenos Aires a perfeccionarse en algo del trabajo y la fotografía con unas máquinas. Pero después se dan que no tenían las máquinas. Tenían al hombre capacitado para el trabajo, pero faltaba la herramienta. Y la construye. Después, cuando compraron una, había que repararla. Entonces no estaban las piezas. Entonces inventaba las piezas. Y iba como pivoteando. Donde surgía un problema, ahí iba cambiando de roles y resolviendo, inventando. Como dicen los cubanos, resuelve.
Resuelve. Resuelve. Claro, bueno, ya vamos a hablar de Cuba. Y en la vida dentro de la casa, el Plutarco, Igual. el Chacho, era igual. Era el reparador de todos. Sí, era el que se ponía con nosotros a jugar a las luchas, se vestía de la momia, rompía las sábanas de la momia en tiritas, hacía que lo envolvamos todo y jugábamos a la lucha. Me imagino la alegría de tu Jugábamos a la madre. escondida, pero no en casa, era con los chicos del barrio. Ah, porque tu casa aglutinaba Se chicos de venía, todos lados. nos juntábamos todos en casa y me acuerdo las carreras en los autitos karting que él ayudaba, que él se los hacía, hacer los barriletes con las cañas las y papel de cañas. diario, a ver quién hacía el barrilete más Más grande y el que mejor volaba. Y le ponían una lucecita que subía para arriba por el hilito y juntadas a la noche para hacer barriletes con luces, bueno, juntadas para hacer carteles, el olor a engrudo me trae, las reuniones en el patio para hacer los carteles. Y vos sabés que en esto de la memoria, yo cuando he ido a ver algunas de las películas que se han hecho, así como estos trabajos que están haciendo ustedes, vos sabés qué fuerte fue ver en las imágenes los carteles que yo me acuerdo que los hicieron que estaban casa. en el piso. Claro. Y verla a mi mamá, a mis hermanos detrás de los carteles, eso, ¿no? Fue impactante porque uno es chico y no dimensiona. Y esas sos cosas. protagonista de algo, sos parte de una historia que se está escribiendo y que luego se relata. Y que uno, en este caso, vos traes ahora en la voz del relato, todas esas historias. Han pasado cosas ahí, tu papá, el Chacho, hablando de Tito Pauletti, hablando de Enrique Angelelli. Y es una recurrencia en este ciclo, esos nombres, de los cuales seguiremos hablando. Pero ahora te invito a que nos vamos a otro lado. Bueno. Allá vos sabés que también en estos días se ha nombrado a Eloy López, ¿no? Y acá tenemos a la nieta del Eloy, a la Tevi, que... ¿Cómo están? Y yo las dejo ahí, después las vengo a buscar. Ok. Este es un pequeño regalito para el Chacho. Sos todo posesión de mis sentidos, y al sentirte la angustia ya no cabe. Y aunque faltes y sepa que estoy sola, séte un pedestal, te siento mío. Cada día que paso con mi ausencia, intuyo tus muecas y tu aliento. Acarician mi cuerpo y mi existencia. Todo anuncia que vuelves con el viento. Ya pasan los meses y los días, y son largas las noches de la espera. Y son tan largas que vuelven a sumarse. Y no lloro, pues sé que pronto llega. Y sí, escucho tus pasos por la casa. Me abrazan cual si fuesen alas. Y no hace falta ni tocarte, ni mirarte. A todos tocas, a todos miras, a todos hablas. Gracias. Espero que haya sido un mimo. Gracias, Tevi, querida. Gracias. Este poema es del año 77. Es como sentirlos que vuelven siempre. Claro que vuelven siempre, porque nunca se han ido del todo. Vámonos para allá, Vamos, sentarnos. vamos.
¿Vos decís que sos la quinta viniendo de arriba para abajo, me dijiste, Sí, o me porque equivoco? después de Oscar, que es el primero, hay uno que falleció. Ah, sí. Entonces, sí. por eso... ¿Y cuántos varones y mujeres? ¿Cómo es la historia? Somos 2 mujeres. Ah, y la mayoría changos. Sí. Ah, mira. Hay una... el otro día me contaste, pero estábamos tan contentos que estábamos charlando que yo me olvidé de anotar algunas cosas. Pero sí me acuerdo que... el Chacho, ¿a dónde nació Plutarco Schaller? Nació en Entre Ríos, En Entre Ríos. en Crespo. Crespo es un pueblito, digamos. Sí, es un pueblito pequeño, en ese entonces, más todavía, ¿no? Sí. Él nació ahí, él se crió en una colonia alemana. Siempre contaba que el director de la escuela era nazi y que cuando lo mandaban a la dirección, a veces, a hablar con el director, estaba la foto de Hitler atrás. ¿Ah, sí? Sí, Mierda. y había que saludar así, y los preparaban a los niños desde muy pequeñitos en la preparación física. Entonces hay Claro, mucha- toda la cosa de la educación física que era como tenía que parte de ser esa idea cultural, ario, ¿no? Ario, Claro, esbelto, claro, simétrico. claro. Y hay muchas fotos de su adolescencia, de su niñez, vestidos con esos enterizos de gimnasia blancos, Sí. que hacían piruetas humanas, ¿viste? Ah, sí, 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 Que como hacían las torres humanas esas, eso. así. Hay muchas fotos de eso, él se crió ahí. Mira, o sea que tenía, desde siempre tuvo una cosa física. Sí, él. sí. No, además era una persona corpulenta. Mira, él a los 11 años tuvo un problema con su padre porque quiso agredir a su madre. Entonces él le puso una escopeta en el pecho al padre y le dijo que no le pegaba más a la mujer, ¿viste? Entonces, después... A su mamá, A su digamos. mamá, claro. Entonces, como pasaba siempre en esa época, la mamá se terminaba amigando con el papá y el que se fue de la casa fue papá. Así que él se fue de su casa a los 11 años y de ahí empezó a hacer su vida. O sea, que se rebeló a la cultura que le inculcaba, que era el nazismo. De muy pequeño se rebeló al machismo padre. que vivía, a la violencia que vivía en el hogar. Y vos sabés que solo hizo 4º grado. Eso te iba a decir. Esto lo obligó a dejar la escuela. Sí, sí. Papá hizo 4º grado nada más. Y después todo fue aprendiéndolo en la vida por impulso propio, ¿no? Y por la misma necesidad de supervivencia también. Sí. Ahora, él tenía un don, o muchos dones, pero quiero decirle, tenía un don de poder subsistir y de poder resolver cosas. Yo creo que eso te lo da la vida, ¿viste? La necesidad te hace que vos puedas aplicar cosas que teniendo una vida cómoda o tranquila no te hace falta recurrir a esos mecanismos. Y me parece que esa fue la actitud que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Yo creo que es lo que le salvó la vida. Lo que le salvó la vida. Sí. Si no hubiera tenido ese espíritu, no creo que hubiese podido pasar por lo que pasó. Y creo que después se fueron sumando cosas, como por ejemplo tener la mamá al lado, que no fue nada menor. Creo que se complementaron, se retroalimentaron y pudieron así atravesar todo lo que pasaron. ¿Cuándo viene el Plutarco a La Rioja? Él viene con una empresa de los Pioli que hacían perforaciones de agua. Perforación. Entonces, él hizo todas las perforaciones primeras de La Rioja con la empresa de los Pioli. ¿Viste? Sí. Y ahí se quedó a trabajar en el corralón de los Pioli. Sí. ¿Viste? Sí. Y ahí donde la conoció a la Ahí mami. la conoce, bueno. Ahí la conoce a la Angélica Soria. ¿Quién era la Angélica Soria? La mami es cordobesa. Ella Mira. nació en Córdoba. Como mi mamá, mira. ¿Viste? Cordobesa. Nació en Córdoba. Era una familia numerosa y de muy chiquita la mandaron. Vino a La Rioja, nació en Córdoba, vino a La Rioja y de La Rioja la mandaron de nuevo a Córdoba para que la críen unas tías. Que Porque se estilaba en esa sí, época. porque al ser tantos hijos, Claro, había que ayudarse con los parientes. bueno, y la mami le dicen chacha porque era la chachita, la chiquita, La chiquita. Bueno, vos fijate esa concepción. Como era la chiquita,
tenía que tener todo chiquito, entonces le ponía los zapatos chiquitos, todo, y le han hecho unos juanetes que le han matado toda la vida. Y tu mamá no era para nada chiquita. No. Pero le dolió mucho a mamá ser el hijo que te mandan para que te críen en otro lado. Me imagino. Eso ella cuando lo contaba con ese dejo de... Mira, mamá era una persona con un espíritu increíble. No era nostalgiosa como el papi. ¿Tu papá era nostalgioso? La chacha no. No. Mamá nunca tuvo depresión. Nunca. Ni en los peores momentos. Mamá siempre estaba bien de ánimo. Y papá tuvo serios problemas con la depresión. Y cuando mamá contaba, viste, cosas que vos las pensás que son tremendas. Dolorosas, profundas. Las contaba y a lo mucho te hacía un gesto así como diciendo, sí, eso viví, pero no se le escapaba una lágrima. Pero como que no tenía una cosa ahí. Yo tengo esa imagen de una mujer muy fuerte, ¿no? Pero no importa, sigamos. Ahí se conocen. Sí. Y se casan, se enamoran. Pero mamá era menor. Tu papá era re churro, ¿no? Sí, mamá era menor de edad. Claro, tu papá le llevaba unos cuantos años. 11 años. Claro. Y entonces no se podía casar, porque él era mayor, tenía que tener permiso del padre. Claro, y eso entonces, se hacía con el juez. ¿O si don Soria Bravo no quería saber nada con entregarle a la nena, menos que venía de otro lado. Otro. Bueno, entonces se casaron por medio de juez de menores. Ella hizo la escuela normal de maestras, sí. Entonces terminó estando casada y comenzó a ser maestra ya estando casada. Claro, ella trabajó siempre de maestra, sí. ¿no? Eran como medios gitanos dentro de la ciudad. No tenían vivienda propia, entonces tenían que vivir donde les prestaban o donde podían alquilar. Entonces por eso es que andaban de un lado para el otro. Claro. Hasta que después se anotaron en un plan de vivienda y les pudieron comprar su casita de barrio en el barrio ferroviario. En el barrio ferroviario. Ellos también tuvieron que vivir un tiempo en Anjullón. Ah, ¿en Anjullón? ¿En qué época? Antes que el papi trabaje en el diario. O sea, en los 60. Claro. ¿Y en Anjullón qué hacían? En Anjullón el papi consiguió la casa parroquial. Sí. Estaba la iglesia, sí. Y al ladito había una casita que donde vivía el cura. Bueno, ahí vivían. Hasta ahí nació el Piojo. Ah, mira. Y ahí el papi empezó a trabajar en el diario. Y se venía en su moto todos los días de Anjullón al diario y se volvía. ¿Por la Cuesta Vieja? Por la Cuesta Vieja, señor. Bueno, ahí vamos a entrar. ¿Cuándo aparece el diario El Independiente en la historia de los Schaller Soria? Porque es la historia de los Schaller Soria, sí. La que estamos contando. Mira, yo aparecí después que el diario. Sí, vos sos más joven que el diario, claro está. Pero sí te puedo decir que yo creo que a la historia de los Schaller Soria el diario fue una cosa más, porque imagínate, ya en Anjullón ellos estaban haciendo cosas, eran personas y tuvieron la coincidencia de encontrarse con otras personas con esa capacidad de proponerse y hacer cosas distintas, de cambiar lo establecido. En Anjullón llevaron una orquesta para que toque para la gente de Anjullón. Gente que en su vida había visto lo que era un cello ni un... La orquesta donde andaba Moyano y toda esa gente seguramente sería, porque se movían en esos años 60. Y papá le sacaba fotos a gente del pueblo llorando al escuchar un claro, en su vida habían escuchado esto. Yo quiero que esto lo recordemos, porque el diario El Independiente no solamente fue un diario, fue una usina de cultura. Sin proponérselo ellos, me parece. No sé qué pensás vos, pero digamos, había cosas que trascendían el trabajo estrictamente editorial. Por ejemplo, involucrarse en la filmación de una película que tiene una historia que se filmó en Palquía, la muerte de no sé quién y su triste entierro y no sé qué, una película que marcó hito, o la gente que venía a La Rioja que se armaban esos foros, o todo lo que se promovía, o cosas que se hacían Olga Santocchi con los artistas y que el diario era promotor. Eran gestores culturales sin proponérselo. O sea, no fue solamente una editorial. ¿Sabes cuándo me di cuenta yo de eso?
Una vez cuando tuve que presentar el libro de papá, Sí, tenía que leer su currículum sí. para mencionar algunas cosas. Al currículum había que dedicarle un capítulo especial. Porque yo digo, ¿en qué momento pudo hacer tantas cosas? Cada uno de todos los que yo he conocido de esa época han sido personas generadoras de cosas. Las mujeres, las cosas que hacían. ¿Me entiendes? ¿Cómo les alcanzaban las horas del día, los días de la semana para participar en la cooperadora del centro de estudiantes, en el barrio, en la iglesia, que bordaban, que cosían, que tejían? Era algo que tendría que ver con la época, seguramente. Creo que fue la generación revolucionaria, que todos tenían ese espíritu de querer cambiar la realidad que se vivía. Fue la rebeldía de una provincia que estaba castigada, postergada, en la miseria, en la sequía. Entonces, viste, se unieron y empezaron a pulular todos estos corazones, estas almas generadoras y se juntaron. ¿Cómo fue que se juntaron acá Paoletti con Angelelli, con Plutarco? ¿Me entendés? ¿Cómo puede ser que...? Y bueno, eso es lo que hicieron. Nos cambiaron la historia. Y no desde el diario, desde todos los rincones de la provincia. Porque desde el arte, desde la música, desde todas las artes, desde el trabajo. El trabajo en esa época también hizo un boom, porque aparecieron máquinas, se prepararon. Ellos son los que hicieron el antes y el después de La Rioja. ¿Cómo se vincula Plutarco con Paoletti y el diario? ¿Sabes esa historia? Precisamente cómo se conocieron, no sé, pero sé que se juntaban en el bar que estaba frente a la plaza y sé que... La ópera. Sí, sé que papá andaba en la liga de fútbol, en las carreras de auto, en el diario que se estaba por hacer, sacaba fotos en los campeonatos, estaba en todos lados, yo no sé cómo. Y se conocieron, si La Rioja era muy chica. Era omnipresente. Claro. Sí, La Rioja era chica, claro. Bueno, y ahí empieza a trabajar como fotógrafo. Él empezó como fotógrafo, sí. Sí, y era fotograbador, que se hacía cargo de todas las cosas. ¿Vos alguna vez te escuché decir que no había horarios, que la vida de la gente, de tu papá y la gente del diario, y sobre todo el trabajo de tu papá, era un trabajo sin horarios, ¿no? Sí, pero era de mamá, era de mis hermanos, la vida era así, porque tenían el trabajo, lo que hoy conocemos como militancia, la acción social, ¿no? Porque lo que se hacía de ir a pintar escuelas era acción social, o participar de la cooperadora de la escuela, o participar del centro de estudiantes, todos. O la parroquia, que era un centro de... O había alguna familia que tenía que hacer su techito, su casita, y se juntaban todos, iban y lo hacían. O los chicos tenían que viajar y las mujeres se juntaban, hacían empanadas, pasteles. Se juntaban y generaban, cambiaban el mundo. Eso fue lo que hicieron. Vos imaginate haciendo empanadas y vendiendo, imaginate las juntas, a la Lili, a la Lili Olguita, Paoletti, Olga Santocchi, que hay que más nombrar. Mami, la Claudia Soria. La Claudia Soria, bueno. Es un mundo que se nombra, es un universo. Sí, se llevaban a los alumnos a la casa cuando no podían aprender o tenían algún problema en la casa. Además, ¿quién cocinaba en tu casa? ¿El que podía? Había un cronograma de había una organización, sí. El que mandaba era el más grande. Ese es el que tenía el poder, mando, digamos, sí. el malo. Y si no estaba, el que seguía. Y se respetaba por orden de aparición. Así era, Sí. como el mando, claramente, vertical. En la heladera había un papel pegado con las tareas de cada uno. Sí. O sea, los días de la semana lavaba los platos uno, cargaba las botellas de agua uno, regaba las plantas uno, sacaba la basura uno. Esto con 7, me parece, habrá generado más de un... Pero ¿sabés qué era normal? Yo me acuerdo estaba naturalizado que era así la vida. Porque aparte mamá tenía turno en 2 escuelas.
Claro. Después era actriz de teatro. Ah, eso quería decir. Con la comedia riojana. Ella viajó mucho. Sí, claro, viajaban mucho con la Claro. comedia. Claro. Papá el diario, los viajes. Se fue a la Antártida, cruzó la cordillera no sé cuántas veces. Se fue a la Antártida, Se fue a la ¿cierto? Antártida. Entonces, nos teníamos que organizar porque si no, no funcionaba. Sí. Y lo primordial era la escuela, el estudio. Digamos, había, eso sí, no le sacaban los ojos de encima. Tus padres, quiero decir, sobre ustedes. Era algo de todos. El prepararse para ir a la escuela, con la tarea hecha, venir, estudiar, sentarse a la mesa, dedicarle el tiempo al estudio. Estaba el lugar que era el ámbito de estudio, eso estaba ya establecido y se daba como una cuestión natural. Mira, acá había notado el Cine Club, también fue una cosa que se promovió y durante años funcionó, que es más, se estrenaron películas, vinieron directores, no me acuerdo. Acá se estrenó la Raulito. Acá se estrenó la Raulito. Vino Marilina Ross. Sí. Yo te cuento. Sí. En las épocas duras, previo a la dictadura, papá tenía las películas en cinta, en unas en los rollos. bateas de metal. Sí. Y en casa se juntaban a ver esa película, pero a escondidas. Yo me acuerdo que era todo un procedimiento que se hacía para poder ver las películas. Primero y principal había que poner colchas en las ventanas. Claro. En las puertas, todo oscurito. Claro. Venían llegando y unos entraban por un lado, otros entraban por el otro, ¿viste? Y estaba todo pensado para que si llegaban los milicos, por dónde salir. Todo organizado. Con la película, porque lo que había que resguardar era la película. Claro. Entonces estaba pensado por dónde salir. Yo tenía 6 años y me acuerdo, ¿y sabes qué? Me acuerdo de que hacía silencio para que no nos descubran. Y me acuerdo de la película, todos sentados así, ¿viste? No había sillones. Sí, claro, donde podían, estaban sentados. Todos sentados mirando atentos, claro. Después de la película, el debate. Después desarmar todo, cada uno a su casa, y hacerlo así en distintas casas. Hablábamos, ya nombraste algunos, Ricardo Mercado Luna, Gigi Alfieri, Guillermo Alfieri, tu papá, Plutarco Schaller, los hermanos Tito Paoletti y Cacho, Eloy López, Daniel Moyano, y seguís nombrando, y seguís nombrando. Vos estás hablando de muchas personas que con el tiempo han sido reconocidos por su arte, pero hay muchísimos que no han llegado a ser reconocidos y que han sido grandiosos. Sí, por ejemplo. Ay, Lili no ha escrito un libro. Bueno, claro. ¿Me entendés? Lili Santochi. Pero Lili ha sido un referente. Claro, una referente. Exactamente, Lili siempre ha tenido una calidez humana, siempre ha sido la gallina con los pollitos. Totalmente. Cuando había dudas, todas se dirigían a Lili. Todas se dirigían a Lili. Sí. Era la que estaba como la que tenía... La lucidez, o la que te asentía, o la que te tenía que dar el guiño para decir, por acá sí, por acá no. ¿Me entendés? Se juntaban y charlaban. Y lo que generó Lili después, ya antes de morir en Buenos Aires, fue una mina que generó toda su vida. Toda su vida. Con los exiliados, con los desaparecidos, con los presos que tuvo La Rioja, que los hombres generalmente eran, porque sí, claro. El machismo que había se consideraba que los hombres eran los hacedores de las cosas. Entonces, en la mayoría de los casos fueron las mujeres las que quedaron a cargo de las familias y de los presos y los desaparecidos, porque había que buscarlos, porque había que visitarlos, porque había que cerciorarse de que estuvieran vivos, de que los hijos lo vieran, de seguir yendo a la escuela con los hijos. A mi mamá, por ejemplo, la dejaron cesante en sus cargos de docente por tener el apellido Schaller. Claro. Y tenía 5 hijos. Exactamente. Entonces, yo creo que esto de... primero se tomó como víctimas a los muertos que aparecían ensangrentados en los diarios. Después se incorporó a los desaparecidos como víctimas, porque la evolución de la aceptación de lo que pasó fue llevando a que se lo incorpore al desaparecido como víctima. Después se los incorporó a los presos como víctimas. Y yo creo que el proceso que vivió la sociedad
con los juicios de lesa humanidad, Sí, hizo tomar plena conciencia de que en realidad todos fuimos Exactamente. víctimas, porque ahí se escucharon los relatos de las familias que también fueron víctimas de cosas atroces. Lo que eran los allanamientos en las casas que estaban sin los hombres, en algunos casos sin hijos, sin tíos, sin abuelos, porque ya estaban presos o desaparecidos, eran crueles, terroríficos. Nosotros hemos atravesado en lo personal 5 allanamientos, pero los allanamientos eran algo cotidiano en las familias de La Rioja, sobre todo donde estaban las mujeres solas. Y al otro día del allanamiento brutal había que ir a golpear puertas del regimiento y comisaría para preguntar si es que estaba ahí tu familiar. exacto. Había que tener ovarios para poder hacer eso. Totalmente. Siempre las mujeres, ¿no? Yo no creo que te pueda decir lo que fue para nosotros. Yo te puedo decir lo que fue para todas las familias, porque todos pasamos por lo mismo. Primero, la incertidumbre, porque te venían a los golpes con 3 Unimog llenos de milicos, se te subían por las tapias, por los techos, golpeaban a todos, tiraban todo al piso, amordazaban, vendaban a uno, ataban de manos, se lo llevaban y no te decían a dónde ni por qué. Entonces quedábamos los familiares sin saber a dónde ni por qué. Entonces al otro día salían las mujeres, yo he ido con mi mamá y mi hermana muchas veces, y nos encontrábamos con otros familiares de otros presos, de otros desaparecidos, que nos cruzábamos haciendo las mismas cosas. Planificábamos hacer tal y cual cosa mañana. Nos pasábamos la información que teníamos cada uno, por ejemplo, che, se lo llevaron a tal, lo chuparon a tal, se alcanzó a ir, vos ya fuiste a averiguar en tal lado, en tal otro. Y sabés que yo hoy lo veo de adulta y digo, con qué templanza lo hacían. Era como que sabían que estaban luchando contra un enemigo y que tenían que actuar de una manera consciente. No ponerse loquito, llorar, patalear, porque no se iba a ganar nada. Entonces se planificaba, se organizaba, la solidaridad que se generaba entre las familias para poder conseguir información. Por ejemplo, hubo un hecho que nosotros no sabíamos dónde estaba. Papá estuvo 1 año y 1 mes desaparecido, porque él era de los rehenes del Mundial. Claro. A Plutarco lo detienen la noche del 23 de marzo de 1976 del diario. Y luego hubo en el Mundial, se tomaron rehenes, varones y mujeres, y la mayoría durante 1 año estuvieron en condición de desaparecidos porque se negaba la existencia o dónde estaban. De La Rioja fueron 6 varones, me parece, y entre ellos estaba tu papá, Plutarco. Sí. Como nosotros no sabíamos dónde estaba, buscábamos y en todos lados nos negaban que no estaba. Entonces, una vez recuerdo que fuimos, nosotros no teníamos auto, teníamos un jeep, pero auto no, pero fuimos en un auto que se ve que era de otro familiar y fuimos por el camino de atrás. ¿Te acuerdas? Por donde se llegaba a la cárcel. Sí, sí, por sí. el camino de atrás. Sí, sí. Y me acuerdo que nos subimos los chicos arriba del techo del auto y queríamos ver por las ventanitas esas que se veían a lo lejos, queríamos saber si estaban o no estaban. Claro, pero ¿tenían una sospecha que podían estar aquí mira, o era en la búsqueda desenfrenada? En la búsqueda. Aparte de la información que yo con 6, 7 años podía manejar también. Claro, seguramente. Es limitada. Pero me acuerdo que en un momento estaba mi hermano parado arriba del auto y de adentro de allá del pabellón Sí. se escucha un grito. ¿Un grito? Un grito que dice, ¡Piojo! Joder. Que nos estaba viendo. Nos estaba viendo. Y el que estaba arriba del auto era el Piojo. Entonces él gritó para que sepamos que él estaba ahí.
¿Qué fue ese momento para usted? Vos sabés que yo le escuché la voz al papi, inmediatamente todos hicimos así, nos miramos, ¿viste? Y dijimos, está acá. Entonces Oscar dijo, vamos, no, porque seguramente que la seguridad lo iba a ir a buscar. Porque lo tendría que haber escuchado gritar, Claro, si lo entonces, escucharon ustedes. Oscar dijo, nos tenemos que ir. Subimos todos los que estábamos ahí al auto y nos fuimos. Pero vinimos a contarle a todos que papá estaba ahí. Y eso también daba la posibilidad de los otros que estaban buscando y no Claro. sabían de que existía la posibilidad. Claro, pero después, por ejemplo, fuimos a visitarlo. En la cárcel fue mamá conmigo. Sí. Y siempre lo negaban. A partir de ese hecho fuimos con la certeza de que estaba ahí. ¿Y lo siguieron negando? Y sabes que el tipo nos dijo que no podía recibir la visita porque estaba en celda de castigo. Ah, Entonces, la mami me dijo, Chayita, llorá, me dice. llora. Llorá. Tu mamá actriz. Y yo, ¡guau! ¿Para qué te dijeron? Armaste un escándalo. Sí. ¿Y eso qué generó? Y no, el tipo fue, entraba, parece que consultaba, iba, venía. Está llora la niña. Claro, pero en esa oportunidad no nos dio resultado. ¿Sabes cuándo nos dio resultado? Cuando el papi lo torturaron y lo tuvieron que llevar al hospital, que estuvo preso en el hospital. La tortura acá cuando estuvo Sí, de rehén. Sí. ¿Y ahí que les comunican que estaba mal? No. No sé cómo nos enteramos que estaba... Ah, sí, ya sé por qué nos enteramos. Que estaba en el hospital por un médico. Y que estaba vomitando y orinando sangre hace 15 días. De los golpes recibidos. Sí. Entonces fuimos al hospital a exigir que nos dejen verlo. A exigir. Plena dictadura. Una mujer sola. A exigir que le dejen ver el marido. Decime ese pedazo de mujer. Bueno, y me dice... El tipo se negaba que no había visita, que en el hospital no se podía tener visita, qué sé yo. Y la mami me dice, Chayita, llora. ¿Otra vez? Ah, esta vez ya era con pataleo y con todo, ¿no? Pero berrinche. Entonces, ¿sabes qué? El tipo dijo, la vamos a dejar entrar a la nena. Entonces... ¿Lo viste a tu papá? Sí. Era una sala que había 2 camitas, pero en una estaba mi papá. Era un bulto en una cama. No estaba sentado, parado. Estaba tirado. Destruido. Sí. Y me acuerdo que yo entro y me pongo del lado para el cual estaba su cabeza. Y tenía la mano así. Entonces yo le toco la mano y me le paro al frente. Yo me sentía una heroína, porque era la encomendada de ir a verificar que mi papá estaba vivo, ¿me entendés? Y que estaba. Y que estaba. Entonces cuando abre los ojos me ve así. Y dice, Chayita, decirle a todos que estoy bien. Él sabía lo que estaba pasando y que por qué yo iba ahí, o sea, era lógico que era la familia que estaba queriendo saber. ¿Y sabes qué tenía? Todas las partes que yo pude ver de su cuerpo estaba de todos colores. Morado, verde, azul, amarillo. Estaba molido. Y lo único que él me dijo fue decirle a todos que estoy bien. Eso es la grandeza. Ese es el legado que tenemos. Hablando de los legados. 7 años estuvo preso en Plutarco, ¿no? Sí. 8 y medio. 8 años y medio. Sí. Fue de los que más estuvo preso. Sí. Y sabes que cuando él ya llevaba más de 7 años preso, se apeló su causa y el fiscal le dio 2 años de condena. Y él ya llevaba 8 años preso, 7 años preso. O sea que Catalán le tendría que haber ordenado la libertad inmediata. Libertad, y no se lo hizo. No. En el año 1986, Plutarco Yales da un testimonio ante la justicia que fue después de la liberación, y habla con Fernández, presidente de la cooperativa del diario El Independiente en ese momento, y tu papá le dice: yo sé que ustedes fueron obligados por las autoridades militares a publicar una solicitada en el diario, en la cual, entre otras cosas, nos trataban a nosotros, los que estábamos detenidos, de delincuentes subversivos y ladrones. Yo entiendo, negro,
que en esos momentos ustedes hicieran eso. Lo que sí no tolero y no comprendo es que, reintegrada la democracia en nuestro país, ustedes no han desmentido o aclarado aquella publicación, por lo que me siento agredido, ofendido, y quiero que se me repare de ese daño, porque que los milicos me trataran de subversivo y ladrón lo acepto, pero no lo acepto de mis compañeros de trabajo. Leo esto porque luego de todo el horror de la cárcel, dejarlos sin trabajo a todos los exiliados, los presos, los que escaparon, los que sobrevivieron de la cooperativa del diario El Independiente, nunca pudieron volver a sus lugares de trabajo. No, eso es algo que conversamos mucho con papá, porque se puede comprender que durante la dictadura el terror estaba instalado, inclusive después, porque tarda en reafianzarse una democracia. Pero fueron pasando los años y nunca revirtieron esa postura. Nunca publicaron una sola palabra sobre aquella solicitada que los trataba de manzanas podridas, y que agradecían a los militares por haberle sacado a esos comunistas de adentro y todo lo demás. Les agradecían. Sí. Esa solicitada fue publicada por el personal del diario al cumplirse un año de golpe de Estado, sí. agradeciéndole a la Junta Militar por haberles limpiado el diario. Inclusive cuando fueron saliendo en libertad, los compañeros los dejaban en libertad en distintas partes del país, a uno en el sur, otro en el norte. Cada uno fue armando su vida como podía. Las familias estaban totalmente disgregadas por todos lados. Algunos estaban en el exterior. Entonces, cuando pudieron ir comunicándose, deciden venir a La Rioja para poder recuperar su lugar de trabajo. Y bueno, cuando vinieron, estos que estaban en poder del diario, que ellos saben que al diario lo tienen porque ellos se acoplaron a las maniobras de los militares. Ellos fueron cómplices, porque cuando fueron a buscar la renuncia de los compañeros que estaban presos, ellos fueron con este mensaje: changos, por favor, firmen la renuncia, porque esto ya va a pasar. En cuanto esto pase, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Así obtuvieron la firma de los compañeros, que decían: renuncio de por vida a ejercer el periodismo. Algunas firmadas. Esas renuncias fueron redactadas por los milicos, Claro, evidentemente. claro, impresas con el mismo texto, se sabe en la casa de quién, quiénes participaron y demás. Y después lo mandaron a don Torralba, que estaba de director del diario, no tenían permitidas visitas, pero lo mandaron a don Torralba. Le permitieron entrar, pero a papá, por ejemplo, no le permitieron usar anteojos, no la pudo leer. O sea que tuvo que firmar sin saber lo que estaba firmando. Y aparte que estaban siendo torturados, estaban destruidos adentro, y llegó Torralba y dijo: chango, firmen, porque si no nos van a dejar a todos afuera, total, esto ya pasa, cuando todo pase vuelve a la normalidad. Ellos saben que esas firmas, esas renuncias fueron obtenidas en esas circunstancias. Por eso es más infame todavía. Es más infame. Cuando ellos vuelven, le dicen que no pertenecen al diario porque ya habían renunciado. Y de por vida a ejercer el periodismo. ¿Entendés? Tremendamente cruel. Cruel. Papá, hubo algo que lo mantuvo con vida, fue hacer los juicios contra los genocidas. Para eso hizo una gran investigación, y hacer el juicio por el diario. Porque no estábamos hablando de que queríamos un diario para poder tener un ingreso de dinero, como ellos nos decían. Estábamos exigiendo que se reconozca la historia de lo que pasó, porque el diario que tienen encima les pesa tanto que no tienen idea lo que es. No saben lo que se han robado, no saben lo que se han usurpado. Nosotros estamos buscando que reconozcan la historia del diario, lo que significó el diario para La Rioja,
lo que significó el diario y Angelelli para La Rioja, lo que fue capaz de hacer un medio junto con una sociedad para cambiar su rumbo, para cambiar su destino. Ellos nunca entendieron eso porque nunca tuvieron semejante sueño, semejante objetivo. Acá tengo unas cositas que vos trajiste, pero yo me las escondí por acá. La Chacha, la Angélica Soria, ¿esto lo empezó a hacer en Cuba? Sí. Mira, mamá, ella siempre aportó con sus manos todo lo que pudo. Su entrega fue en la labor y con su docencia. Cuando estuvo en Cuba, fue a trabajar en los talleres de ancianos. Les enseñó folclore y les enseñó tango, a cantarlo y a bailarlo. Y decime vos, en sus ratos libres, decidió hacer muñecas con residuos de las fábricas. Porque en Cuba estaban en pleno periodo especial. Claro, no No tenían había nada. nada, ni luz, ni nafta, ni comida, ni nada. Entonces ella no tenía una mercería para ir a comprar y hacer como cualquier modista. Entonces se iba a las fábricas y pedía esos trapitos que sobran, ¿viste? Cuando hacen en las fábricas de ropa. Entonces ella decía que eran sus muñecas con alma de alambre y trapo. Pero no, hizo una muñeca, hizo otra y le empezó a hacer gestos. Le empezó a poner, bueno, esta tiene un gesto. Por ejemplo, esta tiene un gesto como frunciendo el ceño, está como frunciendo el ceño. Esa es una colla. Esto es una colla. Mirá, sí, es claro, una colla. Claro. Entonces, Sí, cuando verdad. logró hacerle gestos y personalidades, empezó a armar como escenografías con los personajes. Por ejemplo, Y ahí los mostraba. después lo nombró, el primero creo que fue Barrio Trapo. Porque acá Entonces, le puso un nombre cuando la trajo a la... Fueron distintas, fueron como 5 o 6. Sí. Estas muñecas pertenecen a la colección de mujeres latinoamericanas. Mujeres latinoamericanas. Esta es mexicana, supongo. Claro, porque, me imagino. Y además entonces la caracterizaba. Claro. Entonces, a cada mujer latinoamericana, aparte de hacerle la vestimenta típica, buscó en la historia de cada país mujeres referentes de la lucha de cada país y estaba en la escena, la muñeca, la historia de las mujeres, un poema dedicado a esas mujeres, la música apropiada para eso, de toda Latinoamérica. Y estas son las fotos que sacaba tu papá, ¿no? Las diapositivas fueron una herramienta de educación increíble, ¿no? En su tiempo. Yo me acuerdo, Monseñor, siempre volviendo a Angelelli, ¿no? En su pastoral se hacían esos audiovisuales para llevar a los barrios y llevar a la gente, y se armaban con fotos que me imagino que aportaban todos, tu papá y todo el mundo aportaría fotos de donde sacarían. Y Olga Santoche armaba los audiovisuales. Y yo ya andaba culillando en esa época. Y me hacía leer. Papá pasaba los audiovisuales en el cine Susek. Claro. Sobre Talampaya, el Valle de la Luna. Totalmente. Y en las minas de Amaná sí. pasaba los audiovisuales de cómo constituir sindicatos. O sea, ya ahí era otro rol, digamos. Era más didáctico, político. Tenía preparados audiovisuales para distintas cosas. Mira. ¿Y sabes qué es por qué yo te traje las diapositivas? Porque el método de trabajo es lo sorprendente. Papá dejó un archivo de diapositivas que yo todavía no lo he podido conocer completo. Ah, ¿no? Porque para cuidarlos bien, para que no se humedezcan y perduren, papá los ha guardado en unos sobrecitos así, con un papel manteca especial. Claro, envoltitos así como tipo película. Todos. Tengo miles. ¿Qué vas a hacer con todo ese archivo? Mira,
Y a cada uno le puso La clasificación. la clasificación, a qué pertenecían, las familiares, las políticas, de cada cuestión. ¿Entendés? Entonces, hoy en día estas diapositivas están en perfecto estado de Está conservación. perfecto, esto lo podemos ver tranquilamente ¿Y cualquier sabés día. que está su proyector? Sí, me dijiste. Mirá esa foto. Esto es el dique, me parece. Por lo que ¿Viste? estoy Acá está el arco de la entrada de La Ah, Rioja. eso, lo quería mostrar. Porque hay Mira, una foto... es. Esto era La Rioja. La entrada Por a La acá Rioja. entrábamos y salíamos de La Rioja por la vieja Ruta 38. Esta foto es hecha por el Plutarco. Mira, esta foto, ¿Y esa foto? Es una foto que participó de un campeonato de fotografía y tuvo un premio. ¿Esta foto tuvo el premio? Sí, Ah. este es mi hermano, Ah. Oscar, con la pelota, Ah. por ejemplo. ¿Y esto? Esta foto se hizo un campeonato de atletismo en La Rioja y este muchacho no era de acá, él es el que ganó. Y ahí le entregaron el trofeo, en un cardón. En mirá. un cardón, sí. No, ya hay una foto acá que me Mirá, encanta. buscando agua. Ah, eso, esa. Y acá, bueno, acá el Esa Plutarco fue la- grande, Ya, esto ya al más final cerquita. con la... Mira, yendo a una movilización, en un camión. Yo te traje estas No, fotos hay porque, tantas, podemos parar ahora. mirá la mirada que él tenía. Claro, porque además esto, las niñas con el agua recién, Mirá las imágenes. los hombres que van, la gente en su Mostrando vida. la pobreza, la simpleza, la postergación. Bueno, esos eran sus... ¿Y Esa estos soy son? yo con la Oh. muñeca. Mira, tu mamá casi te hace como una muñeca, mira. Esa foto me Ay, la por sacó mi papá favor. y debe haber sido la única muñeca que me ha regalado en la vida. Sabes que yo la Es que en recuerdo. esos años no había tanto para tanto. Sí, mira, esta foto se la sacó a mi mamá cosiendo en la máquina. ¿Esta es la chacha? Sí. ¡Ay, qué linda! Bordando, Sí, haciendo. sí. Los va a ver para alguno de Sí. ustedes, capaz. La casa de los Schaller, luego de la cárcel en Buenos Aires, era la casa donde llegaban todos los que salían de las cárceles, ¿no? Sí, sí. Ahí era el primer refugio. Sí, había presos por toda la Argentina. Sí. Cuando empezó la época de dejar tandas en libertad, con libertad vigilada, Sí. los dejaban en la puerta de la cárcel y a arreglarse como sea, ¿no? Y los dejaban- Imagínate que lo dejaran en Rawson, a un riojano o a un santiagueño. Entonces, los familiares nos organizamos y hablamos. En Rawson había 2 hoteles, uno muy lindo y uno muy pobre. Sí. Nosotros hablamos con el pobre. Con el pobre, como corresponde. me imaginé como corresponde. Y dejamos un sobre con dinero y con información de qué tenían que hacer cuando salieran. Entonces en la visita les dijimos a todos que cuando salieran tenían que ir a tal y tal lugar. Y la gente del hotel era maravillosa también, correcta, digamos. Ellos, Ellos. no todos, porque Rawson era una Claro, ciudad un lugar. militarizada. Bueno, por supuesto, ahí están bases. Sí, pero también hubo una gran resistencia popular en Rawson. Tiene una historia muy importante de lucha Rawson. Sí, sí, lo sé. Bueno, entonces dejamos esa información ahí. Entonces todos los presos, eso se fue implementando en todas las cárceles. Claro. En la de Coronda, en Sierra Chica, en La Plata, en todas. Entonces, como en Buenos Aires estaban los organismos de derechos humanos, a todos los hacíamos ir a Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires Claro. los recibíamos en casa, por casa pasaron tantísimos de presos políticos. Entonces, como todos trabajaban y todo, ¿quién los llevaba por los organismos? Yo. Vos, que eras Sí, jovencita. yo tenía 14 años, Claro. 13 años. Entonces, los llevaba al MED, el Monumento Ecuménico por los Derechos del Hombre, Sí. a la Liga, A la Liga Argentina, a la al PDH, CELS, al al CELS. CELS, a la Cruz Roja Argentina y a la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué? Porque cada uno de estos organismos les daba algo Claro, diferente. claro. Me acuerdo que en la Cruz Roja, por ejemplo, era un galpón inmenso con unos cajones con ropa. Claro. Entonces, ellos buscaban 1 o 2 muditas para poder tener Para hasta tener llegar a a tu su casa. casa. Pero había muchos que ya no tenían casa. O se le habían muerto los padres, o se habían separado de las mujeres. Ya no era, habían pasado 8 años de vida.
ya no era lo mismo. Entonces muchos se quedaron en Buenos Aires. Bueno, entonces se los llevaba a todos esos lugares. Uno le daba ropa, otro le daba un dinerito para el pasaje si quería volver a su lugar, otros si querían quedarse en Buenos Aires les gestionaban dónde parar o algún trabajito y así. Entonces los hacíamos recorrer todo eso y así decidían y cada uno Empezaban a buscar tomar su rumbo. Una de las cosas que se pudo hacer luego que fueron liberados y antes de volver a la democracia, algunos de los que habían estado en el diario El Independiente crearon un diario, La Voz, en Buenos Aires. Sí, donde tuve Y vos trabajaste. el orgullo de trabajar ahí. ¿Qué fue La Voz? Por supuesto que la experiencia no fue lo mismo, no eran circunstancias totalmente diferentes, pero fue como la lucecita que pudimos ver en ese momento que se vivía en la Argentina, inclusive mediáticamente, en cuanto a los medios de información, fue la lucecita que nos permitía leer en papel algo distinto, algo más parecido a la realidad. Y bueno, fue un ícono el diario La Voz. Además, porque participaron todos los intelectuales que volvían del exilio, fue una suma de gente ahí invalorable. No sé si alguna vez... Han hecho un gran diario. Sí. Un claro. gran diario. No sé si alguna vez un diario reunió tanta gente con ese nivel y esa trayectoria. Y el producto que salía era impresionante, Claro, pero sí. tenías tipos como Tito, que yo... ¿Él era el director, Tito? No, No. Tito escribía. Tito escribía. Pero yo me acuerdo, papá era el intendente del diario. Sí. Yo era la telefonista. Bueno, y sabes que en el salón donde papá tenía su oficina, yo recuerdo cuando iba Tito, se sentaba, viste, el gordo así, sí. Viste, con las piernas abiertas. Ella estaba enfermo en esa época. Me acuerdo que se le hinchaban los pies y no le entraban los calzados, entonces mamá le hizo unos calzados... tejidos. No tejidos. De tela. Bien armadito, como unas pantuflas, como algo unas así, pantuflas, y estaba feliz él porque podía. No. Bueno, pero ¿sabes qué me llamó la atención de Tito? Tenía todos los diarios ahí. Sí. Y él tenía muy manejada la práctica de la lectura veloz. Sí. Él te abría el diario, hacía tac, tac, tac. Y ya sabía todo lo que decía. Tac, 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 tac. Y vos te ponías a charlar con él. Yo no, pero vos lo veías que charlaba. Y él ya sabía la editorial de este. Entonces, hacía la suya. ¿Me entendés? Pero esa capacidad, ¿me entendés? Y para todos los que estaban por ahí trabajando, otros periodistas, me acuerdo Ana Vivian, Gabriel Fernández, naturalizar que todos, que esa clase de personas estaba ahí, ¿viste? Hoy te cuesta encontrar a alguien con una capacidad y que tenga los huevos de después defenderla, porque en ese entonces había que escribir y después poner los huevos para aguantarse el vuelto. Claro. ¿No? Saber que tenías un equipo que te sostenía detrás. Claro, exactamente. ¿Y sabes qué? La convicción de saber que lo que estabas diciendo sí. era la verdad. Claro. Tenían en la espalda la responsabilidad de hablar por todos aquellos que ya no estaban. Entonces eso hizo que se hiciera también un producto maravilloso que fue el diario La Voz. ¿Cuál sería ese legado para vos que sentís que no podrás renunciar? A veces pienso que es innato. Lo tengo tan metido que es como que si fuera innato. Como que no me lo tengo que proponer como un propósito al legado, sino que es como que es algo que ya está en uno. Está con el ADN de uno. Porque no tengo que pensar yo qué debo hacer para responder a... No, es algo que te sale con la vida cotidiana y que uno puede dilucidarlo cuando charla con compañeros, cuando tiene sesiones de terapia, ¿no? Esto de tener incorporado la visión colectiva, la solidaridad, el hecho de pensar y nunca pensar en el beneficio propio. Nos cuesta eso, no nos sale.
siempre nos sentimos el todo. Y siempre que vemos una película, una obra de teatro, ocurre una situación, hablas con un vecino o algo, es como que siempre uno está viendo en plural. Uno vive en plural. Uno comparte la vida. Somos así. A veces cuando yo veo a gente de derecha o fascistas y escucho sus argumentos, claro, es esa la diferencia. Que ellos han venido a ser mejor que todos, a ser individualistas. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Yo creo que ese es el mejor legado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tito Pauletti escribió una carta a unos amigos allá en el 83. La nostalgia todo lo devora en el exilio, y para huir de ella a veces la retórica nos impulsa a la contundencia heroica que no es mi tono, apenas otro defecto, y lejos de mi pensar humilde ese tono conduce a la incomunicación. No hay método de comunicación que reemplace la presencia, a la posibilidad de abrazarnos, de ejercer la ternura, aunque sea con timidez, acaso con culpa, porque uno, ya de viejo, ha adquirido conciencia de ser un macho tímido. Siempre estuvimos con ustedes, pese a los miles de kilómetros que nos separan, y todo indica que siempre los tendremos acaso más cerca. Pase lo que pase, tomemos los caminos que tomemos. Nuestro pueblo necesita, quiere y exige un baño de democracia. Y hoy pelear por la democracia, aun cuando distorsionada y defectuosa sea, es abrir las puertas al futuro. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también. Contra el olvido. Historias de resistencia.